Pues vamos a empezar. Página 223. Sí. Pero buenos hombres han transcurrido inmensurables, ilimitados, cientos miles, decenas de miles, millones de nayutas, de kalpas, desde que yo, en verdad, logré la budeïtat. Perdona, el 223, això? Sí, però al final de tot, has endevinat que són les tres últimes línies el que he llegit. Que no tampoc dic que no. Bueno, pues lo repito. Sí, porque la gente mientras lo buscaba no les ha dado tiempo a saber dónde estabas. ¿Vale? ¿Continuamos? No, és això. Lo repito. Pero buenos hombres han transcurrido inmensurables, ilimitados, cientos, miles, decenas de miles, millones, nayutas de kalpas, desde que yo, en verdad, logré la budeïtat. Sí. No, nada más quedan dos sesiones. Ostres. Esta y otra. Pues sí. Ja. Si només està només demà. Faltava una altra. No, aquesta no altres. No, una. Abans de la Setmana Santa, però després n'hi ha més. No. Ah, S'acaben les de cursos de allò. verano. Ok, entendido. Hoy de Si cocina. calleu, parlo jo. Hoy de cocina. Bueno, per allà sembla ser que diuen que em falta una, eh? Rebel·lió Una més, en una les més de les aules. que dius. Una més de les Sí, que 3 dius. de març i 6 d'abril. Sí, Segons això, eh? sí. Sí, Falten sí. aquesta i dos. No, abril, acabamos la Semana Santa. No, bueno, està Aquesta i dos. Bueno, ya hablaremos. Està programada. Hablaremos de qué quedará. Pero lo que quiero preparar los ánimos para que advirtáis hasta qué punto es radical este hombre. Con todo el cuento que arma, es de una radicalidad absoluta. Lo que viene a decir es que la verdad es que no sé cómo explicarlo. La inmensidad de los mundos, la DEA, la budeïtat, que es como ellos llaman a la DEA, es así. Ninguna forma, absolutamente ninguna. Cuando aparece un Buda, este se encargará a decir que no es nada, que esta aparición es, no hay más realidad que esta, y por lo tanto podríamos decir, la brutalidad que llega a decir, que todos los maestros que han aparecido no son reales, porque lo real es esto, y como lo que siempre en estos individuos se manifiesta la misma dimensión absoluta, son uno, son lo mismo. Por lo tanto, esto no tiene tiempo, y cada uno de los que aparecen no tienen tiempo, están fuera del tiempo. Nacieron, hacen nayutas y no sé qué, no sé cuántos, y no terminarán igual. En resumidas cuentas, lo que uno saca de este señor es que no hay que creer a nadie, ni someterse a nadie, ni hay doctrinas. No hay más que el dato. Esto. Cáptalo y se acabó. Ya está, no hay más. Todo lo demás son medios hábiles. Son maneras de convencer a los pobres mortales de que la realidad es esta y nada más que esta. Y esto ya no lo dice él explícitamente, pero lo digo yo, que está implícitamente en él y en otros muchos, que delante de este dato solo hay que
interesarse por la realidad, distanciarse de la interpretación que hago yo de la realidad y de lo que siento o no siento respecto a la realidad. No me parece tanto. No hay más, señores. Fíjense hasta qué punto es, lo iremos viendo, hasta qué punto es acertado por una situación como la nuestra. No hay nada que creer. Es una cuestión de un empirismo inmediato, sutil porque nosotros tendemos a ver la realidad nada más que aquello que tiene que ver con nuestras necesidades. Para ver este dato de realidad, la realidad que hay y que verdaderamente es, has de refinarte un poco, es decir, salirte un poco de yo y mirarlo y ya está. Esto se puede ofrecer a cualquiera. Explicas esto y si te dicen, pero es que verifícalo, hazlo, míralo tú mismo. No hay que someter a nada, ni a doctrinas, ni a personajes, ni a aparatos conceptuales propios de cada escuela, a nada. Si no, la realidad se presenta así, ponte de forma que la puedas ver y verificar por ti mismo. ¿Cómo me tengo que poner? Coño, pues interesante por la realidad. Y no estar siempre con los anteojos del yo y con las interpretaciones del yo. Ya está. Más estupendo no puede ser. Vamos a verlo poco a poco. Es que en estas sesiones que nos quedan, si es una o dos, pues lo veáis por vosotros mismos, que dentro de su lenguaje complicado y de hace 2000 años, pues está diciendo esto que yo os he dicho. Se comprende entonces, me adelanto a cosas que saldrán después, que el mismo sutra se alabe a sí mismo y dice, esto es único. Pues claro, es único. ¿Quién lo dice con esta radicalidad, con esta limpieza? Después lo dirán muchos siguiéndole a él, como el Lin Chi que estamos trabajando también. Pero él es la fuente, es el primero que lo dice así, tan escuchando. La tecnología está para ayudar, pero si estaba, mandamos a ver puñetas. Pero van aprendiendo. Que no va. Ara. Supongamos que una persona toma 500, 1000, 10.000, 1.000.000 de nayutas de asamkias de grandes sistemas planetarios y lo reduce a polvo. Y que después se dirige al este y deja caer una partícula de polvo cada vez que pasa por 500, 1000, 10.000, 1.000.000 de nayutas de asamkias de mundos. Supongamos que sigue desplazándose de este modo, siempre en dirección al este, hasta dejar caer la totalidad de las partículas de polvo. Buenos hombres, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Podría imaginarse o calcularse el número total de todos estos mundos? El Bodhisattva Maitreya y los demás dijeron al Buda, honrado por el mundo, tales mundos serían inconmensurables e ilimitados. No es posible calcular su número. La mente ni siquiera tiene el poder de concebirlo. Ni todos los discípulos que escuchan la voz o los pratyeka budas, con su sabiduría libre de desbordamientos, podrían imaginar o entender a cuánto asciende la cifra total. Aunque habitamos en el nivel del que no se retrocede, no podemos comprender semejante cuestión. Honrado por el mundo, esos mundos son inconmensurables e ilimitados.
En ese momento, el Buda dijo a la multitud de grandes bodhisattvas: buenos hombres, ahora os diré esto claramente. Supongamos que todos estos mundos, ya sea que hayan recibido una partícula de polvo o no, una vez más son pulverizados y convengamos en que una partícula de polvo representa un kalpa. Pues bien, el tiempo que ha transcurrido desde que yo logré la budeidad es 100, 1000, 10.000, 1.000.000 de nayutas, de asamkyas, de kalpas, más largo todavía. Desde entonces, constantemente, he estado en este mundo saja, predicando la ley, enseñando y convirtiendo. Y en otras partes he guiado y beneficiado a los seres vivos en cientos, miles, decenas de miles, millones de nayutas, de asamkyas, de tierras. Está intentando dar Pablo la imaginación para que te imagines el sin tiempo. El sin tiempo, ¿no? Lo hace de manera bastante detallada y curiosa, ¿no? Pero es el sin tiempo. Por tanto, fijaros que en realidad está diciendo que siempre ha estado aquí. La dimensión absoluta siempre ha estado aquí. Por tanto, cuando aparece uno de estos grandes, hay que decir que siempre ha estado aquí. Y que por tanto es eso mismo. No es que el Buda sea alguien que se añade a esta inmensidad, sino que esta inmensidad siempre ha estado ahí y en un momento determinado, ya lo explicará después, aparece para despertar a la gente, pero siempre ha estado ahí. Y siempre ha estado ahí predicando la ley. La ley es el dato. Sabéis que no hay ninguna ley. Es el dato. Vamos a seguir. Buenos hombres, a lo largo de este tiempo he hablado del Buda Antorcha Ardiente y de otros, y he descrito de qué manera todos ellos entraron en el Nirvana, y todo esto es algo que utilicé como medio hábil para trazar distinciones. Buenos hombres, si hay seres vivos que acuden a mí, yo utilizo mi ojo del Buda para observar si su fe y sus otras facultades son agudas o torpes. Según su grado de receptividad a la salvación, aparezco en distintos lugares y predico en bien de ellos con distintos nombres. Y describo la duración de mi vida como larga o corta. Fijaros, de un plumazo ha eliminado toda la diversidad. Y, por tanto, los posibles enfrentamientos. Habla la dimensión absoluta. Yo, según las circunstancias, me presento así o asá. Pero se presenta siempre la dimensión absoluta. A veces, cuando aparezco, digo que estoy por entrar en el Nirvana y también recurro a diversos medios hábiles para predicar la ley sutil y prodigiosa, haciendo de este modo que los seres vivos despierten sentimientos de júbilo. Fíjate, se presenta como individualidad, a veces se presenta como individualidad que ha conseguido un nirvana y que se va a ir al nirvana. Dice, todo esto es un medio hábil, no es real. Buenos hombres, el que así llega observa que entre los seres vivos hay personas que se deleitan en las enseñanzas inferiores de escasa virtud y abundante impureza. Esta es una advertencia importantísima y es, delante de la tarea que tenemos como humanos de reconocer ese dato pelado y reconocer que nosotros somos eso también. Entonces dice, hay personas que se deleitan en enseñanzas inferiores, escasas de virtud y abundantes impurezas. Vamos a decirlo con sus nombres. Hay doctrinas inferiores que ofrecen salvación al ego. Y aquí se cogen los que son inferiores, los que no quieren. O sea, hay doctrinas que
acarician, apoyan, son condescendientes con el ego. Y la gente se adhiere a ellas. Pero esto es inferior, no es lo que hay. Todo eso hay que tirarlo a la basura. Porque de allí nunca se llega aquí. ¿Mm? Con esas enseñanzas nunca se llega. Nunca se llega aquí, nunca se llega aquí. Pero la gente se satisface con una cosa, con una doctrina, una religión, una forma de cultivar la espiritualidad, que le realiza, que le salva en esta vida o en otra, etc. Le hace buena persona, de alto standing en la sociedad. Sí, también, pero o que le da un cierto consuelo frente al mal de la muerte, o que le da Sí, con las una injusticias. afectividad, un sentimiento de sacralidad afectivo. Aplicable también al uso que cada uno de nosotros hagamos de las doctrinas, porque puede ser una fabulosa doctrina número top one y perfecta, pero el uso que tú hagas No hay ninguna... te la apliques para ti. No hay ninguna doctrina válida. Yo te estoy diciendo que uno puede coger un texto muy sabio del Buda y utilizarlo. Sí, pero... O sea, que no només es Para en sí. pacificarse y tirar. Exacto, no només es si lo pones en cuanto a que la doctrina en sí, hay doctrinas que son contemporaneizan, como se diga, con el ego, ¿de acuerdo? Sí, pero hay algunos que no, pero que tal como tú te la coges, te la vas adaptando, la utilizas de vinajeras. Pero fíjate que él no utiliza la palabra doctrina, dice enseñanza. Bueno, te estoy diciendo esto. Tú es el que ha utilizado la palabra doctrina. En ese sentido estaba siguiendo el hilo de lo que tú estabas diciendo. ¿Sigo? A esas personas les cuento que en mi juventud abandoné el hogar y logré la iluminación suprema y perfecta. Pero en realidad, como os he dicho, el tiempo transcurrido desde que logré la budeidad es largo en extremo. Sencillamente uso este medio hábil para enseñar y convertir a los seres y hacer que ingresen en el camino del Buda. Fijaros, la personalidad del Buda, su juventud, la historia del Buda, etc. Esto es una historia hábil, nada más. No había ninguna individualidad haciendo eso, sino lo que había es la DEA, que utilizaba un procedimiento. Fijaros, es interesante y consecuente. Si aquí no hay nadie, en Buda tampoco. Y por lo tanto, mi historia no es nada, la del Buda tampoco. Nada más está de A. Pero a estas personas que se deleitan en las enseñanzas inferiores, dice, a estas personas les cuento es decir, a estas personas que se deleitan, o lo que hemos dicho antes, ¿no?, que están doctrinas que están destinadas un poco a acompañar el ego, satisfacerlo y tal. ¿Qué les dice? Porque a estas personas les Se digo... presenta él como Buda, que era un príncipe y se va de la casa, se hace monje, etc. Su persona, la historia, la doctrina budista. ¿Y esto tiene que servir de enseñanza a esto? No lo acabo de entender. Yo entiendo que él se presenta tal cual, vale. Bueno, ¿Y qué fa? que se concreta en una figura. Una figura, con una historia, con una narrativa. Como si fuera un ego, se presenta como un ego, Claro. una individualidad. Claro, aparece, si esto es la DEA, la inmensidad de los mundos, él aparece como tú y como yo. Aparece, fíjate, yo hago este dibujo, pero este dibujo habría que hacerlo así. Tridimensional. Sale de esa profundidad, se presenta como una individualidad, con una historia, etc. ¿Para qué? Para los que se creen alguien, descubran lo que son.
nada de lo que suponen. En definitiva, Y en definitiva, y se dice de Buda, pero Jesús también, y Mahoma también, Ya. Sí, igual. son individualidades. No hay, aquí no hay nadie, Que no hay historia. tampoco. ¿Cómo va a haber historia si no hay nadie? No hay nadie ni nada en ninguna parte, ¿vale? Es una afirmación. Pero nos creemos que sí hay historia. Bueno, se presenta como una individualidad con una historia. Claro, pero tiene Para que veas. se presenta como una individualidad para que comprendamos que no hay nadie ni nada en ninguna parte. Tampoco la de A es algo. No es algo, porque algo es acotación, diferente de lo otro. Es absolutamente inconcebible. Es lo que hay. Y nada más. No es objetivable, representable, acotable como alguien, ni como Dios. Pero, y es todo lo que hay. Y fuera de eso no hay nada. Esto es nada, pero no en el sentido que nosotros lo concebimos. Es nada porque no lo puedo concebir, porque no es que sea un vacío. Pilar, que volia... Todas las historias de los maestros, todos los hablares de la espiritualidad, de la dimensión absoluta, no son reales. Son trucos para que veas esto que hay aquí. Y nada más. ¿Y es extensible a toda la historia? A todo. O sea, no es que Buda es la de A y es la de A en forma, sino que toda la historia, toda, el home del toll, el de Cromanyón, tal, todo esto es la de A. Sí, claro. En toda la historia, Y el dinosaurio també. en la inmensidad de los mundos, y mundos, y mundos, y mundos, no hay nada ni nadie en ninguna parte. Claro, porque Ni espíritus, ni cuerpos, no hay nada, solo esto. solo el mundo, los mundos, ¿Eh? la inmensidad. Es que Eso. si lo imagináis cosmológicamente, lo que hay son momentos de la evolución del cosmos, de los mundos del cosmos. Son momentos, y esos momentos no son nada añadido, no tienen ninguna entidad más que la del cosmos. Podríamos decir, pero esto es cosmología, todavía hay que ir más lejos, esto es concepción humana, todavía hay que ir más lejos, pero en realidad podríamos decir que todo es el Big Bang y nada más. No conceptualizable ni expresable, pero sin embargo, para el pobre viviente necesitado, es intuible. Sí. Bueno, ¿cómo no va a ser intuible si él es eso? Pero la teoría india de los maestros espirituales, tanto la budista como la hindú, es que tú tienes aquí un señor y otro. Este es un maestro y lo que hace el maestro es borrarse y poner la dimensión absoluta delante de este y la reconoce la dimensión absoluta que es la realidad de este. Nada más. Y cuando lo reconoce, también se va y lo único que da es la dimensión absoluta. La unidad no dual. ¿Quién puede tener resistencia a esto? El poder. El que no lo piense. El ego puñetero. Bueno, La ignorancia. bueno, es un ego puñetero porque el propietario de ese ego puñetero no se ha analizado mínimamente. Porque
todo ego puñetero es perecedero, y argumentan los sabios, lo que perece no tiene el ser en sí, no lo posee, por eso lo pierde, no tiene, algo pasa por ahí. ¿Entendéis? Sí, sí. Es contrario a las concepciones nuestras, que pensamos que los individuos tienen el ser, son perecederos por desgracia, pero tienen el ser. Pero uno reflexiona que si es perecedero, es que no lo tiene. ¿Qué le pasa? Algo pasa, pero tiene el sí, el ser en sí, no lo posee. Sí, poneos en su. Así, aquí. No, uso este medio hábil, estic bastant a dalt de la 225, he quedat aquí. Uso este medio hábil para enseñar y convertir a los seres y hacer que ingresen en el camino del Buda. Por tal razón, hablo de este modo. Buenos hombres, todas las escrituras expuestas por el que así llega tienen el propósito de salvar y emancipar a los seres. A veces... Salvar es emancipar. A veces hablo de mí mismo, a veces de los demás. A veces me presento a mí mismo, a veces presento a otros. En ocasiones muestro mis propias acciones y en otras las de otros. Pero todo lo que predico es verdadero y nada es falso. Esto es un remarque interesante. Todo no es. Y yo utilizo medios hábiles, aparecer la individualidad, etcétera, para que tú reconozcas lo que es. No te estoy engañando. Tú me tomarás como una individualidad y no lo soy. La tomo para que comprendas tú que no hay tal. No te estoy engañando, estoy diciendo la verdad. Fijaros, entonces, todas las escrituras de todas las tradiciones religiosas, todos los grandes maestros, son para, como digo, son expuestas para emanciparlos, para liberar del ego, ¿no? Todas dicen cosas diferentes, pero son solo medios hábiles para que entiendan los personajes en épocas diferentes. Si Jesús habló de una manera, es porque su época era de una manera. El Buda habla de otra, su época es de otra. Dicen cosas diferentes, dicen como si fueran reales. Y no lo son, pero no engañan. También puede ser, me parece que en algunos koans, dependiendo de a quién va dirigido el discípulo, dicen cosas que luego mirados de otra manera, dicen, esto que está diciendo no es verdad, pero en ese momento al discípulo eso es lo que el maestro le tiene que decir para que dé como un paso en la comprensión. O sea, no le engaña, pero tampoco... Es la noción de medio hábil. Exacto. Que os recomiendo que lo penséis. Medio hábil es que yo como si fuera una zanahoria que te atraigo, tú vienes y te quito la zanahoria y te encuentras con la realidad. Ya, pero quiero decir que a lo mejor en alguna enseñanza le hace a un discípulo decir que le siga porque él es maestro y tiene que hacer lo que le diga, por ejemplo. Sí, claro. Le puede decir eso, ¿no? Esos son medios hábiles. Y luego, cuando ya ve que ha pasado, que ya, pues decían, pues ahora tienes que entender que esto no es así, ¿no? Bueno, él se presenta como el maestro, como maestro espiritual, Buda. Se presenta así, y la gente va a él así, como en el caso de Jesús igual, va así, y cuando ya han venido a él, podríamos decir que de alguna manera se han entregado a él, les descubre, es bambalina, guapos, os he llevado a lo real, a la dimensión absoluta. Y en el camino no te engañamos. Pero sí, parece como si la DEA tuviera una voluntad, ¿no? Porque lo que viene a decir es, la DEA aparece como como aquel, como Mira, más allá. Esta inmensidad, es que aquí aparece como mente, Sempre.
Eso dicen. Sí, sí. Sí, pues nada ha venido aquí. Es la de A. Es la de A la que se muestra como mente. Por lo tanto, tengo que ocurrir la de A. Aparece aquí como mente, por tanto, es como mente. Tengo que corregirlo. Aquí es una mente de un supuesto individuo que no es individuo, que es solo un supuesto, pero si tú entiendes que la mente que hay en ti no es de una individualidad que haya venido a este mundo, sino un supuesto que hace que esta carne, este cuerpo, tome como individualidad con mente, si deshaces el camino, tú comprenderás que la inmensidad de lo que es mente. Es como mente. No una mente humana, pero es como mente. Y si no, sal a ver las plantas, los árboles, los animales. Es como mente, es de una complejidad y una ordenación tremenda. Es como mente. Y los budistas le llaman mente. Però per això el bo i el dolent Però també és mente. no és un dios. Saps què vull dir? El bo i el dolent, que en diem, bueno, Sí. també és ment. Aquí no contra el bo, Per el dolent, tant, no es pot criticar res perquè nosaltres no fem res, el que, bueno, jo veig això. Llavors és estar despert amb la contemplació de que tot el que és així i acceptar. Reconocer. O reconèixer, esclar, o reconèixer. Reconocer. Y la distinción de bien y mal no es pertinente. Clar. No importa. En la tradición cristiana Però l'altre dia era difícil, tiraven nens al foc, nens hay petits enfoques al foc. parecidos que Y de ahí ya no indican pude. el camino. ¡Calla! En la tradición cristiana hay enfoques parecidos que indican el camino, pero con estas palabras que estamos viendo aquí, distinguiendo medio hábil y del absoluto. Eso no lo pueden hacer, porque el cristianismo se convirtió en la ideología del Imperio Romano. Y por tanto, no puede decir, esto no es real. Lo decían los místicos, pero la Iglesia, el mundo ordinario no podía decirlo. No podía decirlo porque hundían la moralidad, hundían la jerarquía. ¿Entiendes? No podían decirlo. A pesar de todo, de alguna manera lo decían. Si se entiende, lo decían. Por ejemplo, que Jesús sea el Logos, es lo mismo que está diciendo este señor, que es los calpas y no sé cuál, ya existía, ya estaba aquí. Que el Logos sea el creador, es lo que dice este, siempre ha estado aquí. Espiritualmente se podía entender, pero como tenía que ejercer la función de proyecto axiológico colectivo, es decir, como programa de la colectividad romana, no podía hacerlo. La individualidad de Jesús tenía que ser individualidad divina, porque debajo viene el emperador. Si él no es real, ¿qué pasa con el emperador? El mundo de las sociedades jerárquicas siempre tenía que poner la sacralización de esa jerarquía y ponían un dios encima. Pero, por ejemplo, hoy, siglo XXI, secularizada la sociedad y separado lo que es la cosmovisión política de la religiosa, Como sí, como sí, pero bueno. lo que sí, ahora en el islámico, pero en el cristiano, en principio parece. Mira el PP cómo aprovecha que la cosa no está clara. Pero digamos que habría coartadas o habría caminos para que no seguir así y poder decirlo más claro. Lo sabría, pero fíjate, es muy interesante y peligroso. Si, por ejemplo, se dijera que la doctrina cristiana, las enseñanzas de Jesús, son solo un medio hábil, ¿cómo soportas una iglesia, estructura jerárquica, con todo eso, sobre un medio hábil que no es? No se puede.
I el papa tot això no ho sap. ¿Eh? El papa, per exemple, tot això no ho Sí, sap. però... Si no lo sabe es porque no quiere. Clar, perquè escolta'm, Es el que es queda d'Iglesia, argentino, mira, no lo sabe. No, Bueno. podría ser que no lo estuviera viendo así. Claro. No, Que que no sigui lo vea com así, abans, saps? Que ya te sigui lo tan aseguro Que yo. no lo ve así. Que no lo vea así es seguro. Pero que sí, que muchos cristianos comprenden el mensaje sutil. Pero ¿qué pasa? El mensaje de sutil de Jesús que es como esto. El mensaje sutil es el dato, esto, el innombrable, la realidad de la realidad. ¿Qué pasa con el Islam y con el cristianismo y otras religiones? Que está enjaulado en una creencia, Secuestrado. sí, intocable, tocable que la jaula. Porque de esto depende la estructura de las religiones, su cuerpo de doctrina, la posibilidad de que la gente se convierta sin que haga el proceso, más la posibilidad de utilizar el poder para que la gente se haga cristiana o musulmana. Así se ha hecho. Y por eso el poder y la religión siempre han estado atados. Porque esta requiere del poder y esta requiere de la religión. Por lo tanto, los sutiles, los que hacen el camino interior de las tradiciones, ven el dato, pero no pueden salirse de la jaula. No pueden. Y si se salen de la jaula, de las creencias, pues son excomulgados, dejan de pertenecer a ese grupo. Este tipo de planteamiento es peligroso. Es muy peligroso. Peligroso no para las personas, para las estructuraciones sociales. Això sí, clar. ¿Por qué actúa así? El que así llega percibe el verdadero aspecto de los tres mundos exactamente como es. No existen la pleamar y la bajamar del nacimiento y la muerte. No hay nacimiento y muerte. No hay existencia en este mundo y extinción posterior. Vale, la esencia podríamos, de la doctrina budista, que es el proceso hasta la extinción, no la hay. No hay sustancia ni vacío. No hay coherencia ni discrepancia. Por eso me pone tan nervioso cuando hablas. ¿Cómo de ser coherentes? No es lo que perciben aquellos que viven en los tres mundos. El que así llega ve todas estas cosas claramente y sin error. Pues no es lo que perciben aquellos que viven en los tres mundos. Que hay este mundo, y está el otro, hay la vida y después de la muerte. Como los seres vivos poseen distintas naturalezas, diversos deseos, diferentes acciones y distintas formas de pensar y de trazar distinciones, y como yo quiero permitirles que echen buenas raíces, empleo una variedad de causas y de condiciones, semejanzas, parábolas y frases, y predico doctrinas diferentes. ¿Lo veis? Está hablando de la dimensión absoluta, la budeidad. Según quien me dirijo, predico unas parábolas, unos símbolos, unas creencias, doctrinas diferentes, pero esas doctrinas no son más que puros medios hábiles para llevar a el reconocimiento. Es soberbio, Por eso dicen que es libertad absoluta. por eso- por eso dicen que las enseñanzas son de mente a mente, ¿no? Sí, claro, sí. Porque ningún vehículo tiene consistencia.
Ningún vehículo la puede transmitir. No. Lo puede transmitir si el que habla no está y el que escucha cuando escucha no está. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces se puede transmitir. Pero si el que habla está y tiene una doctrina y le comunica al otro una doctrina, Ya no está. hay transmisión. ¿Y tú crees que esto está escrito, cuando está escrito, y como una reflexión de Buda y del conjunto del budismo y tal? ¿Tú crees que una persona puede llegar a decir esto? Esta lo dijo. No, bueno, este lo dijo no. Este es un señor que reflexiona sobre lo que es la DEA y tal, y lo escribe como si fuera Buda, que dice no sé qué, no sé cuántos. ¿Vale? Pero para hacer ese papel tiene que ser lo que dice. Sí, él lo ve. El coneixement, clar. clar. La pregunta es... ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, una persona, o sea, yo diría que Buda esto mismo no lo dijo, aunque Jesús tampoco lo dijo. Jalaj, diciendo que matadme porque yo soy Dios, tampoco acaba de decir, acaba de decir, yo soy eso, pero que la historia sea eso, que los dinosaurios siguen a eso, todo esto no llegó. Yo tampoco hablo de Bueno, pero si a día de hoy lo escribiera tendría que decirlo. posiblemente. Habla de mundos, por lo tanto, de Vale. cantidad de mundos, calpa de mundos, habla de mundos. O sea, que tú Nisargadatta, Alekhar va diciendo, ese nacimiento se hace en todos los tiempos, a través de los tiempos, y si no se hace ahora aquí en mí, a mí qué más me importa. ¿No? Pero es un nacimiento que se va repitiendo, o sea, dándose permanentemente el simple hecho de existir es ese nacimiento de mostrarse de la DEA. Todos, no solo Eckhart. No solo Eckhart, pero Todos. cuando dice Marta y alguien más que lo diga, dices, ahora mismo va a venir a la cabeza Eckhart. yo digo, no lo dice nadie. Treta que hay como escrito. Con esta desnudez, no. Con esta desnudez, no. Eckhart dice eso, pero está preso. Sí. Y al mateix No, Buda, no del todo, Es insoportable. porque le condenaron. O sea, que sacó alguna pata, de la cárcel. Si no, no lo hubieran condenado. Pero uno tiene que entender lo que dicen los autores en su contexto. Su contexto cultural, en su contexto de creencias, etc. Y entonces puedes decir, aunque no se salga de la cárcel, Eckhart, pues está diciendo la cosa. Si sabes leerlo. Claro, si tú él creía en Jesús y creía en Dios, tal, si no tienes en cuenta eso, no entiendes lo que dice, que diga eso. Pero sí lo dicen. Lo maravilloso de este señor, que eso se lo ha propiciado al budismo, porque no tiene cuerpo de doctrina, pero no tiene cuerpo de creencias. Le propicia el que pueda ser tan claro, rudo, y no deje nada más que la dimensión absoluta. En estos, que no tenga sumisión de ningún tipo. Jalaj, cuando dice yo soy Dios, todavía Dios es Dios. Él se anula cuando dice yo soy Dios. Sí, la verdad. Pero todavía Dios está enmarcado en la concepción de un Señor creador, bla, 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 ¿no? Este no tiene nada de nada. Una cosa, quan en l'Evangeli Jesús diu als deixebles convé que jo me'n vagi perquè veieu el Pare, està dient això. Està Para que parlant- veáis, sí, os enviaré el Espíritu, etc. Está parlant, Castellano. sí, está hablando del Espíritu. El Espíritu es un soplo, es nada, es vacío. Es la terminología que tenía para decir recibiréis esa dimensión inacotable, etcétera, etcétera. Pero todavía Jesús no es libre de la creencia en Dios. No podía.
sea que para Jesús es una persona que está allá arriba. No diría tanto porque él dice que está interviniendo en todo, que es el único actor, etcétera, etcétera, ¿no? Vendría a decir que él es el que actúa, no lo formula así, porque no es un hombre de teorías, pero lo viene diciendo, pero de todas maneras lo dice en el marco de un mundo judío. Per diu el pare i jo som un, sempre diu això. Vale. Llavors és la unitat. Sí, pero Dios es una entidad. Ja. Podríamos Vale, decir vale. que Jesucristo se Ya, mueve espera. todavía, el legado cristiano del Evangelio se mueve todavía, se mueve en la no dualidad, en la dualidad, perdón. Todo teísmo se mueve en la La dualidad. dualidad, vale. Pero solventan, no es una dificultad insuperable, porque si dice, como ha dicho, que Dios y yo somos uno, está rompiendo la dualidad, está llamando a que veas más allá de la dualidad. Pero lo remarcable, si miramos por ejemplo en nuestros contemporáneos, la manera de aludir a la dimensión absoluta, desnuda de toda creencia, porque nosotros no podemos tener, libre de mitologizaciones tomadas como descripciones de la realidad, etc. A nuestros contemporáneos les es difícil entender a qué se está refiriendo, porque está enmarcado en concepciones que se toman como reales. Este no. Aquí no habría ninguna dificultad. Es que nuestros contemporáneos, la ciencia y tecnología, en todo momento se está partiendo de una dualidad. La ciencia sí, pero la espiritualidad, la gran espiritualidad no. No. La ciencia evidentemente que siempre hay un sujeto que es un operador, no es una estructura de deseos y un mundo de objetos. Esto sí. ¿Por qué? Porque la ciencia es humana. Para sobrevivir. Tiene un aspecto gratuito, como todo humano, pero es para sobrevivir. Por tanto, tiene que ser dual. Esta es causa también para que un lenguaje, como cristiano, como judío, el musulmán, etc., que es dual y que pretende describir la realidad como es, no es asimilable. ¿Por qué? Porque los mitos están diciendo que están explicando la realidad. Y estos dirán, la realidad, chatos, la explicamos nosotros y la verificamos. Por lo tanto, no lo pueden aceptar. No lo pueden aceptar. Y si nosotros queremos iniciarlos a la dimensión absoluta desde aquí, tendría que transformarse esto totalmente para que fuera asimilable y reconocer. Son medios hábiles. Tendrían que reconocerlo. No lo reconocen. No puede ser aceptado. Entonces cuando yo digo, pero este sí. ¿Quién nos reconoce esto? ¿En qué tradición esto lo estás diciendo? ¿La tradición budista o no? No, ahora no sé a qué te refieres. Yo repito el argumento. Todas las tradiciones teístas Teístas, han de suponer una descripción, los sí. mitos que describen la realidad. Claro. Describen la realidad. Y describen, y lo hacen de una manera dual, y esta es la verdad. Sí. Entonces la ciencia dice, perdone usted, pero no. Lo que decimos nosotros es real, porque lo podemos verificar. Ustedes no pueden verificar sus mitos, por lo tanto, ponen una barrera aquí que no hay manera de traspasarla. Digo, para que esto, lenguaje expresado así, pudiera ser asimilable por las sociedades en que vivimos, tendrían que reconocer que estos son solo medios hábiles, no descripciones de la realidad. Y eso no lo van a hacer. Esto no lo van a hacer. Por lo tanto, me maravillo
delante de un mensaje como este individuo de 2000 años que puede presentarlo con esa desnudez que no hay quien se le resista razonablemente. La tradición. Espera, que el Jaume... Jaume, digues. Jo el que volia dir és aquesta utilització dels medios hàbiles, si la fa un que al mateix temps no ho mostra, o sigui, no ho fa sentir directament, no és contraproduent més aviat. El que no fa sentir directament. Per exemple, el comentari d'aquest sutra, si el fa un que al mateix temps no mostra això, aquest eso, vols dir que arriba realment? No, claro. Sí, Con medios hábiles si hay contenido que transmitir, A si ver, no... Jaume, Sí, se la fa esto es un libro, el libro es un medio hábil. El señor que lo explica es otro medio hábil. Va sumando. Entonces, tú preguntas, el señor que lo explica, si no lo entiende bien o si él mismo no conoce... No, ell diu d'un que no ho No es expliqui bé. cuestión de que lo entienda bien. Yo tengo que ver en el que lo explica eso. Vale, Pues entonces te eso, saltas... lo que está bien la Marta. Entonces te está saltando el libro. No. No. Él diu, es diferente de uno que lo entienda y lo explique bien, de uno que no lo entiende y lo explique mal. Entonces esto es contraproducente. Pero tú saltas el libro. No, si no lo explicas bien, no. El señor que lo explica mal está explicando el libro. La pregunta no es de mal o bien, no está diciendo bien ni mal. Pues yo estoy con tu, Marta, yo estoy con tú, que hay dos pasos, el libro y la persona. No, a ver, Es que no se está refiriendo a eso. A ver, Jaume, intenta explicarlo mejor, que no te entendemos. No, sí, yo sí que lo he entendido. Ah, sí, bueno, pues ya está. Creo Pero Marta, espera. está bien. Diga, Que llama. finalmente eso solo se comunica sin palabras, de inmediato. De mente a mente. Bueno, mentalmente, yo ni mente. Bueno, es igual, se comunica de inmediato, ¿eh? Hombre, pero si no lo ves... Y el que no lo vive, no lo hace llegar. El que no lo vive no lo hace llegar. Claro, si tú no... Ni Si con contamos medios el libro... hábiles ni sin medios hábiles. claro. O lo Bueno, vives mira. o no llega. Eso es lo que diu. La el persona... No, Si ho entén o no ho entén. yo remitiría, me está diciendo, si yo no soy eso, Claro. entonces no puedo explicar Eso, claro, eso Eso que me dic. está bien. No t'està dient No, això, però no no. t'està dient això. No està dient. No està dient, això. Està El que passa que explicant. potser no A veure si m'escolteu i no... Si Si escolteu el que ha dit el Jaume. Allá vemos... El Jaume está bien. Lo de medios hábiles o no hábiles lo puede hacer alguien que realmente lo viva. Si no, puede ser aquellos Pues eso es lo que estás diciendo. doctrinas de segundo Pues lo que orden. estás dient és que Però el Mariago està personalitzant. No. El Mariago està No, personalitzant. no, en general. O sea, No, no. es decir, una persona que no lo viva no lo puede transmitir. Pues ya está, porque está bien. Sí. Pero si eso es obvio. Sí, pues eso, es lo que dice la Marta. Eso es Y obvio. lo que tú digas. Vull dir, no, transmites si lo vives, si no, como el arte no puede... Tot, claro. Bueno, que ya digo. El contraargumento es verifica si ciego o no llego. Punto. Si no llego, vale, pues no vale. Bueno, o en general, o en Es igual, general. es que no es això. No, però no és personalitzar. No es personalizar. no. Yo creo que si tú llegas o no llegas, en lo que está diciendo... Teresa, que ya lo he entendido, hombre. Es como si no... Es una representación de un mediador. Exacte. Sí. La cosa està... Representación d'un La mediador. cosa està que hi ha, No està en aquest cas, que diré que no és suficient amb el Sutra del Loto, perquè el Sutra del Loto, si ho llegeix un, te lo explica a ti, me lo leo yo, y como yo no soy eso, pues le transmito y ella no llega a eso, porque yo no soy eso, aunque mucho a medio hábil esté aquí. Pues ya está, necesitas el libro más la persona, ¿no? Bueno, pero lo que... A ver, yo, Sí, siendo de Jaume, ¿no? ¿qué me está diciendo Jaume, por ejemplo, en cuanto al libro? En que yo me coja el libro y no intente yo, cuando lea el libro, hacer la lectura por encima, sino que intente silenciar y vislumbrar de qué me está hablando No eso. es eso Y lo que que yo hace. aprenda a ver algo a partir de la lectura del libro. Claro, lo que pasa es que cuando yo, que no Sí, veo sí, eso, pero- cojo este libro y... Teresa, Ahí va el Teresa. libro, A ver, porque... volvemos a la pregunta, ¿Qué voy a ¿no? llegar yo a Volvemos eso? la pregunta. Jaume, ¿la pregunta ha sido contestada o no ha sido contestada? Sí,
Sí, ja s'ha discutit prou, ja. No, perdona, jo no acabo la discussió. Jo dic que tu has de verificar i deixa't de discussions. Claro? Et faig la meva explicació, que intenta ser fidel a ell i viure com ell ho diu, és capaç de fer que tu entenguis el que està dient el llibre que jo intento explicar o no. Jo us parlo de l'ADA, no parlo de res més. Si ho fa, si a tu tens una mica de llum, vale. Si no és cap, doncs mal per mi. Ja està. Però aquesta objecció que poses tu val per tota mediació. Per tota mediació. I una mediació que ha de ser humil en el sentit que no, aquí ho tinc, no. Més aviat intentant esborrar-te. Ser el més clar possible per intentant esborrar-te. Si això no és possible, a menys que jo realment sigui com Jesús, s'ha acabat la transmissió. Bueno, per això hi ha el que s'ha de fer en grup, no? Que no es pot fer tot sol, aquest que sí que amb el llibre no n'hi ha prou. A més això. Però davant d'un autor com aquest, o davant d'unes escritures qualsevol, sempre pot haver, i jo diria que hi ha, que es cola elements de l'ego, sempre. Sobretot si un no es mou en un terreny teòric, es poden colar elements de l'ego, però és condició humana. Si no s'acceptés això, no s'accepta la condició humana. I la transmissió només podria ser de gran a gran. I vet aquí que entre gran i gran hi ha una sèrie de mitos que van traslladant com poden. Per tant, no és una objecció vàlida. I intentes mirar més enllà d'aquell ego, perquè entenc que si tu també estàs en el camí també ho veus allò, i vas més enllà, no? Y después yo qué sé, yo podría encontrarme al Dalai Lama y a mí el señor Dalai Lama no decirme absolutamente nada. ¿Y eso dónde está el error? En el Dalai Lama, en mí, pues vete tú a saber. O sea, que trasladar, que yo no lo entienda al Dalai Lama, es mucho trasladar. O sea que también tienes que saber dónde está el tapón. Sitges com... Maria, la gent que no hi arriba mai, per exemple, que n'hi ha la majoria, diguéssim, llavors, bueno, ens morim i s'ha acabat tot. Però, vull dir, llavors no li veig el sentit. Però què dius de morir s'ha acabat tot? Si no has nacido. Bueno, ja. Ja està. Però també penso que perquè llavors, si nosaltres no fem res, no és voluntat nostra de res. Entens? Tant si busques com si no busques, no és voluntat, com allò que et deia abans. Llavors, doncs és que no has de fer res, no sé com dir-ho, no sé explicar-ho. Vull dir, sí que has de fer, però... Tu deixa't de fer i intenta veure des d'aquí, des d'aquí. Bueno, clar, però també llegim, oi que llegim i fem les coses és una búsqueda, no em diguis que no, és per entendre les coses i de mestres, no? Però jo no veig això de que si no es fa res, no crec que s'hagi de fer quasi res, mirar, contemplar, mirar, observar. Tens que fer una cosa, només, que és no fer res, no? Què? Que la cosa que s'ha de fer, segons ella parla, no? Hauria de ser no fer res. Bueno, què vol dir no fer res? No és exactament no fer res. Mira, tu quan balles fas moltes coses, has preparat molt, però si surt l'àngel no és per el que tu has fet. Si no, surt un altre, et veu i capta la bellesa. Tu potser faràs els mateixos moviments un altre dia i no tindràs, no faràs aquest efecte. En aquest sentit no s'ha de fer res. No hi ha relació de causa-efecte. Faig això i tinc aquest efecte. No, sinó que tu t'has d'esforçar
i l'altre et ve, o no et ve. Això digue-li amb ella. Mm? Això digue-li amb ella. Ja, sí, ja li dic ja, però no... Què No fa passa? cas. Ja m'està criticant. No, que això t'ho diguin a tu, que dius que sempre busques, que sempre llegeixes, que no sé què. Però bueno, que el que no tens que fer és buscar... O també venim aquí, però també és una búsqueda. S'ha de fer això. I un Sense altre esperar res. argument respecte del Jaume. Si un s'agafa aquest llibre sense haver llegit 50 de mestres, pots equivocar i interpretar-ho malament. Però si has llegit 50 mestres, pots saber si el que estàs interpretant és veritat, és d'acord amb altres o no. Això és ben veritat, Maria. I tant, i tant. M'explicaràs. Cada vegada llegeixes i dius, mira, Això ja ho diu. això és allò, sí. Seguim. Así pues, desde que logré la vedeidad ha transcurrido un tiempo largo en extremo. La duración de mi vida es de un incalculable número de asamkhyas de kalpas, y durante ese tiempo he vivido aquí en forma constante, sin jamás entrar en la extinción. Sin jamás la extinción. Podríamos decir, sin jamás morir. Buenos hombres, originariamente practiqué el camino del Bodhisattva y la duración de la vida que adquirí entonces todavía no se ha extinguido. Antes bien, durará el doble de los años que han transcurrido hasta hoy. Ahora, no obstante, aunque en realidad no me extingo, anuncio que adoptaré el curso de la extinción. Este es un medio hábil que emplea el que así llega para enseñar y convertir a los seres vivos. Este es un medio importante. Pensar que Jesús, la interpretación que se ha hecho de Jesús es la misma. No nace ni muere. Y siempre está actuando, siempre está ahí. Ara ella es queixa quan es mor. Per què m'has abandonat, Jesús? Anar a la creu es queixa. Per què m'has abandonat? O no? Actúa el supuesto de que era alguien. También tenía ese supuesto. Perquè era humà, clar, també. Ja ho he dit jo, que es pensava que era algú que estava allà a tot arreu. Bueno, això que diu ella... Roser. Sí. Pensaba que era algo, que era más que alguien. Y él personalment, per lo que sembla, no es va interpretar com el Logos. Però el Logos és l'acció creadora de Déu. Bé. ¿Por qué actúa así? Porque si el Buda permaneciera en el mundo largo tiempo, las personas de virtud superficial no plantarían buenas raíces. En cambio, vivirían en la pobreza y la humildad, apegadas a los 5 deseos y atrapadas en la red de las representaciones y los pensamientos ilusorios. Si vieran que el que así llega está constantemente en el mundo y jamás entra en la extinción, se volverían egoístas y arrogantes, o se descuidarían y caerían en el desaliento. No comprenderían lo difícil que es encontrarse con el Buda, ni se le acercarían con actitud respetuosa y reverente. Aquí dona ell una raó de per què apareix i desapareix. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque si estuviera siempre presente, la gente pensaría, bueno, está aquí, no pasa nada. Si yo Cuando tenga tiempo, ya me pondré. Siempre tengo tiempo, pero si le dicen, es como dicen más tarde, es muy raro toparse con un Buda, es muy raro toparse con un sabio. Aprovechas del sabio, pero si lo vas a tener a mano siempre, pues no. Es un medio hábil también. En este sentido, podríamos decir, hablando desde la DEA, que el que aparezca un maestro en unas circunstancias y otro en otras circunstancias y otro en otras circunstancias y que desaparezca y no esté y estés añorando que actúe otra vez, es un medio hábil para espabilar. Por lo tanto, Pero lo bonito es que
Lo barre. Todo lo barre. Hago esto porque conviene, pero no porque sea así. Por lo tanto, como medio hábil, el que así llega dice: monjes, debéis saber que es algo extraordinario vivir en la misma época en que aparece en el mundo alguno de los Budas. ¿Por qué actúa así? Porque podrán pasar inconmensurables cientos, miles, decenas de miles, millones de kalpas para las personas de virtud superficial, teniendo algunos la posibilidad de ver a un Buda y otros sin tenerla jamás. Por esa razón les digo, monjes, es muy difícil llegar a ver al que así llega. Cuando los seres escuchan estas palabras, sin falta comprenden la dificultad de encontrarse con un Buda. En su mente entonces albergan una profunda añoranza, ansían contemplar al Buda y se aplican a plantar buenas raíces. Por tal razón, el que así llega habla de pasar a la extinción, aunque en realidad no se extingue. Toda la historia personal de estos personajes no es real porque nadie viene a este mundo. No es real, pero no mienten. Son medios hábiles. Claro, hay que sacar consecuencias tenemos que sacar consecuencias de lo que hemos ido adquiriendo. Si aquí no hay nadie, esta es la inmensidad de los mundos, si nadie viene a este mundo, sino que es esto, cuando y no hay nacimiento ni muerte. ¿Por qué? Porque nadie viene. Si nadie viene, nadie nace ni nadie muere. Entonces, cuando aparece un maestro, hay que aplicarlo lo mismo. María, una pregunta. O sea, rizando el rizo, entonces podemos decir también que casi todas las explicaciones, mitos, etcétera, son medios hábiles. Sí. Pero explicar que son medios hábiles sigue siendo también otro medio hábil. Sí, es decir, situarse... Sí, en este momento... este momento lo que tú nos estás haciendo, o nosotros estamos tratando de entender también, es un medio hábil. Sí, sí, sí. Aunque no emplees un mito, o aunque no emplees una doctrina, etcétera, ¿no? Sí, ¿Sigue siendo? Sí, sí. En este momento yo hago de escoba. Utilizo a este señor que me enseña a hacer escoba y entonces yo hago de escoba y voy barriendo las cosas que tenéis metidas, que son obstáculo para ver la realidad que sois si tenéis delante de las narices. Nada más eso. Por lo tanto, las explicaciones, toda explicación es un medio hábil. Toda. Aunque no sea mítica, aunque no sea de creencias ni doctrinaria, claro, aunque sea más científica, más empírica, toda. Sigue siendo un medio hábil. Un medio hábil. Es un intento de decir, despierta. Y nada más. Él ya dice que se presenta según quien tiene delante, presentará unos rituales, unos mitos, unas teorías, etcétera, que serán diferentes si es en otro lugar. Son puros medios hábiles. No es que haya, fijaros, lo mismo que no hay una mitología, una descripción de lo que Dios ha hecho, etcétera, que sea la verdad y exclusivamente la verdad, tampoco hay ninguna teoría, ni la budista, ni el yoga, ni el Vedanta, que sea la teoría que habla. Todos son medios hábiles nada más. No me digas que no es fantástico. Es una libertad omnímoda y además que lo único que hace es amorrarte. Caramba, y tienes la realidad, mírala. Para mirarla, José, se necesita haber preparado los ojos. Sí, claro. Está. Lo que pasa es que podríamos decir que hay medios hábiles más burdos, ¿no? Y medios hábiles más sofisticados, más sutiles. Hay medios hábiles que funcionan como doctrinas inferiores, que te atrapan.
en ellas. Esta es la verdad. Dios es Dios y Mahoma es su profeta, y no hay más. Esto es un medio hábil que te atrapa. Y que por lo tanto podríamos decir, en nuestra situación, no en la situación cultural del mundo de Mahoma, en nuestra situación es un medio no hábil. Insuficientemente hábil. Pero para muchos es hábil. Bueno, para quien sea hábil, ¿vale? Pero desde la perspectiva de la sociedad en que estamos viviendo y a la que vamos, tienes que decir, esto ahora, aquí, no es un medio hábil. La tradición advaita hace un planteamiento parecido. Sí. Para mí, la única diferencia es que los advaitas dicen lo que hay es el ser, y estos lo dicen lo que hay es el vacío. Es la única diferencia. No encuentro más radical este planteamiento que este. Objeción que hacen desde aquí a aquí. El ser tiene sentido cuando está enfrente el no ser. Si no, ¿cómo va a decir? Todavía estamos en una cierta dualidad. El vacío es, a pesar de que es un concepto, que tampoco hay que tomarlo como suena, el vacío no hace referencia a ninguna dualidad ni a ninguna concepción. Aquí todavía esto es una concepción. Aquí no hay ninguna. Pero en el fondo esto y esto es lo mismo. A pesar de que se pelean mucho, ¿no?